Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a Agronomía Técnica en Chile. Aquí les habla Pedro Emilio Fernández desde el sur de Chile. Y hoy día quiero hacerles una charla acerca del cultivo del almendro, Prunus dulcis. Y quería también comentarles que en el canal tenemos otros videos sobre frutos secos como el cultivo del avellano y el cultivo del nogal. Así que, bueno, y como introducción quiero decirles que quiero referirme especialmente en este video, me quiero referir al cultivo del almendro intensivo, el cultivo del almendro intensivo en seto, y hablarles también de las nuevas variedades y portainjertos y también de que este es un cultivo que puede ser totalmente mecanizado. O sea, podemos prescindir de tener que contratar cuadrillas de gente o un montón de gente. Así que, al igual que en el caso, por ejemplo, del avellano. También comentarles que Chile firmó un protocolo de exportación de almendras con China, ¿cierto? Ahora en el 2024, lo cual significa que se nos abre todo el mercado chino para la producción de almendros desde ya el 2025, lo que va a generar un montón de oportunidades tremendas, especialmente en este cultivo. Decirles también además que Chile es el único país del mundo que exporta prácticamente todas las drupáceas a China. China es nuestro principal socio comercial en el aspecto de producción de frutales de exportación. También comentarles que muy pronto también va a entrar y siguiendo el camino de China, acuérdense del tema de los BRICS, donde está Rusia, China e India, eh, también va a entrar el mercado de India, que es el segundo país más poblado del mundo. Así que esa es otra ventaja más que se nos va a producir a nosotros los agricultores y especialmente ahora en la producción de almendros. Y otra cosa también importante, que los principales productores del mundo están en el hemisferio norte y nosotros estamos en el hemisferio sur. ¿Y qué significa eso? Significa que mientras el hemisferio norte están tapados en nieve en invierno, nosotros vamos a estar produciendo almendras y exportándoselas a países como China, donde si los chinos consumieran entre 200 o 400 gramos nomás de almendras por persona, o sea, Chile no daría abasto para exportarles almendras. Tendríamos que prácticamente plantar todo Chile. Así que con esta introducción partamos entonces al cultivo del almendro en Chile. Bueno, para partir entonces, como siempre en mis presentaciones, quiero hablarles de la planta del almendro. El almendro es una planta leñosa angiosperma, es una planta caducifolia, ¿cierto? Pierde sus hojas en invierno. Es del orden de las rosales, es de la familia de las rosáceas. Las rosáceas, ¿por qué son importantes? Porque dentro de las rosáceas están las peras, dentro de las rosáceas están las manzanas, están todas las prunáceas, o sea, los cerezos, los damascos, los duraznos, incluso hasta las frutillas, etcétera. Así que es la familia más importante de frutales de climas templados del mundo. El almendro es del género Prunus, del subgénero Amygdalus, y la especie entonces es Prunus dulcis, variedad dulcis, porque también existe una variedad amarga, el almendro amargo. Esta planta puede llegar a medir hasta más o menos en una altura, o sea, un almendro normal puede llegar a medir de 8 hasta 10 metros y vivir hasta 60 o 80 años. Pero en las producciones de seto intensivo se espera que vivan entre 20 y 25 años. Sus hojas son alargadas, terminadas en punta, a veces son aserradas, a veces no, dependiendo de la variedad, algo curvadas, muy parecidas a las hojas del duraznero. De hecho, se parece mucho el duraznero con el almendro, son muy parecidos, son árboles frutales muy parecidos. Posee aquí pueden verlo, posee yemas simples en posición lateral, en dardos, como lo vemos acá. Posee flores pentámeras, acá las vemos, ¿cierto? De color blanco, rosado, muy bellas, son de bellos colores y además tienen aroma así, aroma dulce, digamos. El origen de esta planta es el sudeste asiático y el norte de África.
Y se cultiva, como les estoy comentando, ¿cierto? Se cultiva por su fruto, que es la almendra, que es un alimento fantástico, ¿cierto? Rico en aceite, en carbohidratos y dulce. Y aquí les presento entonces el fruto del almendro. El fruto del almendro es una drupa. Aquí, como la pueden ver en el pelón, también le decimos acá. Es una drupa dehiscente que al madurar libera un aquenio. Acá está, un aquenio de cáscara dura. Y también pueden ser algunos de cáscara blanda, como los que se producen, como las variedades que se producen en Estados Unidos. Dentro de este aquenio, que es cierto que es un aquenio leñoso exterior, se aloja la semilla, que es la almendra o pepa, cierto que la vemos acá. Y está con su testa, aquí está ya peladita la almendra. Puede tener calibres entre 18 y 34 milímetros. La almendra alimenticiamente se compone más o menos como un 21% de carbohidratos, tiene más o menos un 49% de grasas, es alta el lípido, hay variedades que pueden llegar hasta 60% de lípido, más o menos posee un 20% de proteína, 5% de agua y el resto de sus componentes son vitaminas y minerales. Se le considera en esta situación de acá, ¿cierto?, un fruto seco, un alimento, como les digo, de altísima calidad. Usos de la almendra se usan en repostería, leche de almendra, en emolientes, en perfumería, en licores. Acuérdense que de la almendra se hace ese licor fabuloso italiano, el amaretto, por ejemplo. Los que han tomado amaretto se hace de almendras, un licor de almendras. El consumo se ha probado, una de las cosas fantásticas de la almendra es que se ha probado que reduce el colesterol sanguíneo y tiene también otros beneficios, ¿cierto? Que, bueno, no los voy a detallar todos los beneficios, pero es, como les digo, un fruto extremadamente saludable y fantástico, así que recomiendo de todas maneras el consumo de almendra. Hablemos entonces de las variedades de almendras. Las variedades de almendras las podemos clasificar en tempranas, intermedias, tardías y también hay variedades muy tardías. También hay variedades autoestériles, o sea que no se pueden autofecundar, digamos, y necesitan polinizantes. Y también hay variedades autofértiles. Acá en esta presentación yo me voy a referir especialmente al cultivo moderno e intensivo en seto, ¿cierto?, del almendro, que es totalmente mecanizado, como les digo, y donde se utilizan variedades solamente variedades autofértiles, que incluso no necesitan ni siquiera polinizadores, o sea, no necesitan abejitas que las ayuden a polinizar, porque se autopoliniza la flor. Por ejemplo, en Chile, las variedades que más se plantaban antiguamente era, por ejemplo, la nonpareil y la carne, que sí eran autoestériles, así que requerían entonces polinizadores. Pero como yo les digo, estoy haciendo hincapié en el cultivo del almendro en seto intensivo. Y en ese sentido, en Chile lo que nosotros estamos usando son variedades tardías o muy tardías. ¿Cuáles son las que más se han estado usando, que han dado excelente resultado en España y acá también parece que están dando también un excelente resultado? Son, por ejemplo, como variedades como la guara, la soleta, la isabelona, abijor como tardía y algunas muy tardías como la penta. Yo pienso que para el lugar más o menos donde yo vivo, más o menos en la latitud más o menos 40-41, tienen que ser variedades muy tardías, porque uno de los problemas que tiene el almendro es que tiende a florecer tempranamente, pero se han desarrollado variedades, como les digo, de floración tardía, y entonces sí se evitan las heladas, porque las heladas son el gran enemigo entonces de la producción de almendro. En cuanto a los portainjertos que se están usando en almendro, como les digo, yo voy a hacer hincapié en la producción intensiva, ¿cierto? Existen los portainjertos de almendros tradicionales, ¿cierto? Como por ejemplo los que son de semilla o el almendro amargo de semilla, por ejemplo, que se usó como portainjerto. También se han usado durazneros, ¿sí? Se puede injertar sobre patrones de duraznero. También se usó mucho el nemaguar, que era un híbrido entre ciruelo y duraznero. Supongo que todavía es posible que se siga utilizando, pero lo que yo recomiendo son los nuevos portainjertos que se están usando, que es para la producción intensiva, y en especial el Rootpak
20, que es un portainjerto clonal, ¿cierto? Están otros como el Garmin, el GF677, el Rootpack 70, el Rootpack 40, pero el que yo recomiendo es el clonal Rootpack 20. Aquí, por ejemplo, en este gráfico vemos que la eficiencia, que aquí está la del Rootpack 20 por kilogramo por centímetro cuadrado de tronco, es el que más kilogramos por centímetro cuadrado de tronco da en rendimiento. Pero esto sí tiene un precio, tiene que ser con riego, tiene que ser en altísima densidad y producido en seto. Bueno, algunos criterios, ¿cierto?, que ustedes pueden tener en cuenta al elegir un portainjerto puede ser por su vigor, ¿cierto?, por su tipo de ramificación, por la época de floración, como les estoy comentando, también por su autofertilidad o no, y por el tipo de cáscara dura o blanda, ¿cierto? Los que yo estoy recomendando son los de cáscara dura, los que se han desarrollado en España. Bueno, y aquí quiero presentarles el ciclo anual del almendro, ¿cierto? Partiendo desde el invierno, ¿cierto? Desde el reposo invernal, donde están con sus yemas invernales, ¿cierto? Empieza de a poco a desarrollarse, ¿cierto? Ya a la salida de invierno ya empiezan a formarse las flores. Y esto más o menos, ¿cierto? A la salida agosto, por ejemplo, acá en Chile podría ser. Ya en septiembre tira octubre, ya empieza a formarse ya la flor, se desarrolla ya la floración, se produce también la gamia, la cuaja. Ya más o menos esto podríamos decir ya noviembre, diciembre, ya empieza ya a producir también las hojas, empiezan porque primero florece, después empieza a producir su hojita. Después ya viene la maduración, ya más o menos en enero, ya en verano, ¿cierto? La maduración. Y después ya la cosecha a fines del verano, febrero, marzo, ¿cierto? Aquí yo les estoy presentando más o menos este ciclo anual que se produciría en el hemisferio sur, más o menos entre los paralelos 33 y 40 de latitud sur en Chile. Requerimientos edafoclimáticos del almendro. Bueno, en cuanto a requerimientos de clima, el almendro es un frutal de clima templado, ¿cierto? De veranos largos y cálidos, inviernos más bien cortos y fríos. El almendro requiere ambientes con al menos unos 12 grados de temperatura media anual y se desarrolla o vegeta perfectamente más o menos en temperaturas entre unos 20 y 25 grados. Temperaturas ya de más de 30-35 grados son totalmente detrimentales para el almendro. De hecho, primaveras muy calurosas, o sea, lugares con primaveras calurosas, no es conveniente el cultivo del almendro porque lo más probable es que la flor no cuaje. Así que este es un aspecto a tener presente. El otro aspecto importante en cuanto a clima es que no soporta, como les decía, las heladas, porque además, como les digo, normalmente el almendro es un frutal de floración, es probablemente el frutal de floración más temprana que hay. Por eso que la salida de estos nuevos de estas nuevas variedades de floración muy tardía o muy tardía son fabulosas para nosotros aquí en Chile, porque nos permite entonces el cultivo del almendro con mucha más facilidad y con muchas más probabilidades de éxito, ¿cierto? Ya temperaturas de menos 1 grado son totalmente detrimentales para el almendro, o sea, con una reducción tremenda de la producción. Requiere horas de frío, sí, más o menos entre 250 a 400 horas de frío, dependiendo de la variedad. Y requiere también integrales térmicas del orden de los 1000 a los 1200 grados base 7 grados, ¿cierto? Lo cual implica que con el cambio climático es posible el cultivo del almendro incluso bajo estas condiciones en la 10ª región de Chile. O sea, estamos hablando en la latitud de 40 grados sur. Yo pienso que es totalmente factible el cultivo del almendro a ese nivel digamos, a este nivel de Chile, digamos, a esa latitud, hasta 40 grados de latitud, incluso 41 grados de latitud sur. En cuanto a los requerimientos de suelo del almendro, los almendros requieren suelos sueltos para que puedan enraizar. Recuerden que raíces buenas, raíces firmes y grandes significan altísimas producciones. Entonces también suelos francos arcillosos, franco limosos son buenos para el almendro. Vegeta bien en pH entre 5,6 hasta 8.
la profundidad que requieren por lo menos 1 metro de suelo cultivable, sin estratas duras. Esto es súper importante, recalco, sin estratas duras, suelos blandos. Ojalá con no más de un 10% de pendiente. No soporta los suelos salinos, sobre todo con mucho sodio. Si el análisis muestra que tiene más de 1,6 decisimen metro, no es conveniente el cultivo del almendro. También es sensible a los excesos de boro. El suelo también debe estar libre de anegamiento, no debe haber encharcamiento, porque también es sensible a la asfixia radicular, como todas las prunáceas. Y por supuesto debe ser un suelo que a lo menos tenga un 2% hacia arriba de materia orgánica. En cuanto al agua, en todo su ciclo completo de producción y dependiendo de la zona, estoy pensando en Chile, ¿cierto? Lo más probable es que para el norte se requiera mucha más agua que hacia el sur, pero más o menos para asegurar un desarrollo completo tendría que estar más o menos tiene usted que tener en su predio agrícola a lo menos entre 450 a 800 milímetros de agua requiere el almendro por hectárea. Bueno, algunas estadísticas en Chile. Aquí yo les muestro este gráfico de las superficies que se digamos, plantadas en Chile. Aquí están los diferentes años. Y si ustedes se fijan, ha variado muy poco. Más o menos está entre 7.000 a 9.000 hectáreas al año de producción de almendros en Chile. Eso significa más o menos, claro, como les digo, más o menos unas 8.000 hectáreas al año, con unos rendimientos que fluctúan entre unos 1.500 a 1.700, esto en promedio 1.500 a 1.700 kilogramos de pepa. Se espera, sí, una mayor superficie desde el 2025 con la entrada, como les digo, al mercado chino, que entramos, digamos, tenemos ya un trato con los chinos completamente, así que el mercado chino se abrió para la almendra chilena. Como comentario también les digo que los principales productores del mundo son, en primer lugar, Estados Unidos, que tiene como más de 1.400.000 hectáreas. Le sigue España y en tercer lugar está Australia. Bueno, en cuanto a las enfermedades del almendro, estas son algunas enfermedades que podrían afectar al almendro acá en Chile. Se las voy a nombrar nomás porque hablar de todas las enfermedades y de su tratamiento sería un video completo. Pero todas estas enfermedades tienen control, no deberían ser un problema para nada en la producción de almendro. Está, por ejemplo, la galla del cuello, ¿cierto? Todas estas enfermedades ustedes las conocen. Muchas de estas afectan también en general a otras prunáceas como los cerezos, los durazneros. El cáncer bacteriano, ¿cierto? La gomosis, la pudrición de raíces, la armilaria, esta es complicada también. El chancro de madera, la Botrytis aérea. También el tiro de munición, por ejemplo, ese otro, el tizón de la flor. Acá, como vemos, tizón de la flor. La monilia, es otra enfermedad también que podría ser complicada. El plateado, ¿cierto? También pudriciones de raíces, la fitóftora, ¿cierto? La fitóftora también ataca al almendro. Pudrición del pelón, ¿cierto? El rhizopus. Roya, también hay una roya. Acuérdense que en Atech hemos hecho un par de videos sobre royas en trigo y en avena. También las royas, hay una especie de roya que ataca al almendro. También verticilosis y como una enfermedad también secundaria a la lepra, que la que se da mucho en los durazneros, también podría darse, la Tafrina deformans podría darse en el almendro. En cuanto a plagas, aquí esta es la recopilación de plagas que hizo don Roberto González, un connotado entomólogo mundialmente famoso chileno que ya no está entre nosotros, pero nos dejó un tremendo caudal de información y de trabajo, así que lo destaco. Y él, por ejemplo, nos indicaba que las principales plagas que podrían afectar al almendro en Chile es, por ejemplo, el burrito del durazno, que está aquí lo vemos, el burrito del duraznero, la arañita parda, acá está, también la polilla oriental, la cidia molesta, aquí vemos una fotografía también, la arañita roja europea, también acá está, la escama de San José, acá la vemos también, el coleóptero barrenador y la chicharra chilena. Todos estos insectos, en todo caso, no son plagas
terribles ni que puedan afectar tremendamente, son todas plagas controlables. Bueno, y pasemos entonces al corazón de la presentación, que es el cultivo del almendro. Y en cuanto a las técnicas de cultivo, yo las divido básicamente en dos tipos. En los sistemas tradicionales con marcos amplios, siempre los sistemas de formación en vaso, que son en volumétricos, como vemos aquí en esta fotografía, ¿cierto? Semimecanizados en general. Y están los sistemas intensivos, que es a los que yo, digamos, defiendo, y son los que pienso que son los mejores y los que se pueden aplicar perfectamente aquí en Chile, que son los sistemas intensivos de cultivo, con marcos de plantaciones así bastante ajustados, con uso de patrones enanizantes, con formaciones en usos rectangulares, ¿cierto? En 2D, porque lo que quiero decir es que son como espalderas, ¿cierto? Son espalderas, o sea, no son volumétricos, son más bien planos, en 2 dimensiones, no en 3 dimensiones. Y estos tienen la ventaja, como les digo, esta técnica de cultivo en seto, intensivo, con uso de patrones enanizantes, tiene la ventaja de ser totalmente mecanizado y no requiere más que tener la maquinaria correcta y los operarios nomás para esas maquinarias. O sea, con 3 o 4 personas puede quizá manejar una plantación de más de 100 hectáreas sin problema. A diferencia, como ustedes saben, de la producción de arándano, que se requiere un montón de gente, la producción de frambuesa, un montón de gente se requiere, por ejemplo, para la uva, también para los cerezos, ustedes saben. Pero en este caso no, y como les digo, representa una tremenda oportunidad para nosotros. Bueno, y antes de hacer una plantación hay que hacer una preparación de esta plantación. Primero tenemos que elegir el terreno, y para elegir ese terreno tenemos que elegirlo, como les indicaba, sobre la base del clima, suelo y agua, de los requerimientos suelo, clima y agua de los almendros. En segundo lugar, hay que hacer desde ese terreno, que esta es una recomendación mía, utilizar, ¿cierto?, la tecnología moderna y hacer una cartografía digital satelital o por drones, si ustedes quieren, para poder hacer las mediciones de las áreas, mediciones de pendientes, de curvas de nivel para el riego, para el cálculo de la cantidad de árboles que voy a necesitar, y además un aspecto que yo estoy defendiendo también, muy importante, que al tener yo las coordenadas geográficas o las coordenadas proyectadas de mi fondo, yo ya puedo tener la trazabilidad completa, porque las coordenadas geográficas y proyectadas son únicas para su predio agrícola, no se pueden repetir, digamos, es imposible que se repitan en ninguna parte. Entonces, bajo estas condiciones yo puedo tener entonces la trazabilidad y que es muy probable que los mercados internacionales me van a pedir esa trazabilidad. Bueno, es a través de coordenadas geográficas o coordenadas proyectadas. Bueno, y en tercer lugar, una cosa importante antes de la plantación es la preparación del suelo. Como les digo, para poder tener una buena producción intensiva en seto, se requiere que los arbolitos penetren con sus raíces en profundidad, y eso va a ser si el suelo está totalmente suelto y bien mullido. ¿Cómo se logra eso? Lo primero que hay que hacer, ¿cierto?, es entrar con una máquina como esta que está acá, con una garra o una pala, ¿cierto?, para poder mover completamente el suelo, soltarlo, romper, ¿cierto?, todas las capas duras que tiene el suelo por debajo. Porque prácticamente el 100% de los suelos que ustedes van a usar para una plantación, si antes hubo otra plantación o hubo pasto o lo dedicaban para el cultivo de cereales, ¿cierto?, va a tener seguramente, es lo más probable que esté duro por debajo, así que esto es casi 100% seguro que requieran una garra. Y recuerden que la preparación de suelo en una plantación, y esto lo he dicho en otras de mis presentaciones, también la preparación de suelo se hace una vez en toda la vida del cultivo, así que hagámoslo bien. Si va a durar 25 años el cultivo, no es un gasto, es una inversión. Así que meter primero una máquina, romper hasta 1,5 metros de profundidad bien el suelo. Después incluso no es mala idea igual pasar un arado de vertedera o un arado de discos de nuevo para seguir rompiendo los terrones que quedan, ¿cierto?, superficiales. Pasar rastras, ¿cierto?, pasar incluso un virocultivador también, o sea, dejar el suelo mullidito, perfecto, como una esponjita, listo para poder sembrarlo. Eso es básico para el triunfo, para el logro de un buen establecimiento
en una plantación de almendro. Y bueno, y no solamente almendro, prácticamente todos los frutales. Bueno, y aquí les presento, por ejemplo, la cartografía, el uso de las tecnologías y la cartografía para el diseño y de la plantación y el riego. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿cierto?, un predio agrícola donde se va a hacer una plantación de almendro. Se cartografió, se midió. Aquí se midieron también. Todos estos son los lotes que van a ser plantados con almendro. Acá les muestro el detalle de los lotes. Cada puntito que ustedes ven acá equivale a una planta. Así que aquí se puede obtener exactamente con el diseño, este diseño digital, se puede obtener exactamente la cantidad de árboles que usted va a necesitar, porque los árboles no son baratos, así que tienen que estar, ¿cierto?, con su patrón ya injertado antes de plantarlo. Así que, como les digo, las cartografías digitales son muy importantes. Acá les sigo mostrando también el detalle. Estas son con fotos satelitales, ¿cierto? Obtenía las fotos satelitales de la ASF, de la NASA, de la Alaska Satellite Facility. Así que aquí ven, por ejemplo, las curvas de nivel. Así que todo esto se puede obtener. Ustedes lo pueden hacer gratuitamente con el software QGIS. Y con fotografías satelitales BIN o fotos satelitales Google también, Google Satélite. O pueden usar, si quieren que esto sea mucho más, porque esta resolución es más o menos de unos 12 metros, pero pueden usar drones y tener resoluciones de, no sé, de menos de 1 metro. Y esto se va a ver mucho más, va a ser mucho más claro, más exacto. Aquí, por ejemplo, les muestro también, acá en este caso, un cliente mío pidió que también quería ver la plantación, cómo se iba a ver en el futuro. Así que acá, por ejemplo, yo desarrollé este sistema en 3 dimensiones para mostrarles cómo va a quedar el cultivo. Esto antes que se haga la plantación, pero para mostrar cómo va a quedar el cultivo ya adulto en cada uno de los lotes. Cómo se va a ver. Esto se puede hacer también, como les digo, con los sistemas de información geográfico como el QGIS. Y miren, y acá en esta fotografía, esta es una fotografía real de una plantación. Si ustedes se fijan, prácticamente son idénticas el modelo computacional que hice acá y una plantación real. Así que, como les digo, esto sirve. Bueno, y entonces, teniendo todo lo anterior listo, todo bien detallado, ¿cierto? Los mapas digitales, entonces hacemos la plantación. Y la plantación puede llevarse a cabo de 2 formas. La plantación la pueden hacer con un equipo de gente, ¿cierto? Puede ser a mano con un equipo de personas, ¿cierto? Operarios que vayan haciendo las plantaciones a mano, van haciendo el hoyo, ¿cierto? Y van poniendo las plantas. O puede ser semi-mecanizada, como la vemos acá, ¿cierto? Con un tractorcito que va haciendo las holladuras y las personas van poniendo las plantas a mano. Una cosa que siempre les recomiendo, la calidad de la planta. Esto es fundamental. O sea, así como la preparación del suelo es fundamental, la calidad de la planta es fundamental. Y en ese sentido tienen que comprarlas en viveros totalmente certificados, ¿cierto? Y con su patrón enanizante ya injertado en la planta. En ecológico, por ejemplo, acá en España utilizan malla para no aplicar cierto herbicida y no aplicar plaguicida, porque lo hacen también en ecológico, que le da un precio más alto a la pepa, ¿cierto? En ecológico. Los marcos de plantación que yo estoy recomendando en plantaciones intensivas en seto, más o menos están entre 3 a 3,5 metros entre las hileras, y más o menos de 1 a 1,5 metros entre los arbolitos, ¿cierto? Sobre la hilera, usando tutores de coligüe, ¿cierto? Coligüe o bambú. Esto es importante, tienen que ponerle tutores, cada plantita hay que cuidarla, y también usar estos protectores para lagomorfos, para el sol, si van a utilizar herbicidas, ¿cierto? Es esencial también que cada plantita tenga también su protector. Todo esto, como les digo, no es un gasto, es una inversión. Es una inversión, y como les digo, para un futuro que se ve fantástico en la producción, porque, como les digo, cuando los chinos se pongan a comer almendra, olvídense.
nos va a faltar terreno para poder producir más almendros. En cuanto al riego, el mejor sistema de riego y que se ha observado y que también yo lo estoy recomendando para la plantación de avellano es el riego subterráneo con goteros autocompensados. Así, aquí vemos el sistema que está como descrito todo el sistema, como es subterráneo, porque esto nos va a ahorrar, o sea, es eficiente, ahorramos fertilizante, eficiente en agua, ahorramos agua, ¿cierto? Así que este es el sistema que yo recomiendo, el subterráneo. Ahora, también se puede usar como en esta imagen, se pueden utilizar también un sistema de doble línea superficial. Pero el que yo recomiendo es el sistema de doble línea subterráneo, que quizás pueda poner una línea el primer año y el segundo año, para no elevar tanto la inversión, el segundo año aplicar la otra línea. Se puede hacer también todo mecánicamente, como vemos aquí. Aquí vemos el tractor va poniendo el sistema subterráneo, ¿cierto? Con el rollo de la manguera, ¿cierto? Recuerden que, como yo siempre lo he recomendado, para el momento del riego deben usar sistemas, los sistemas, ¿cierto?, nuevos, como las sondas, ¿cierto? Estas sondas que miden la humedad y que nos van entregando, ¿cierto?, la información inmediatamente. Esta sonda y en profundidad, ¿cierto? Se pone en sonda porque la sonda nos va a indicar cuándo el suelo está seco y nos va a decir cuándo debemos regar. Y para ver cuánto debemos regar, qué volumen aplicar, recuerden usar el balance hídrico, ¿cierto? La evapotranspiración del cultivo va a ser igual a la evapotranspiración, ¿cómo se dice?, de referencia, la evapotranspiración de referencia por 1 kc, ¿cierto? Esta información de la evapotranspiración de referencia y kc en Chile, ustedes la pueden obtener fácilmente buscando la estación meteorológica más cercana a su predio agrícola, y ustedes bajan esa información a través de las páginas de PLAS o las páginas de INEA, de meteorológico, y ustedes obtienen esa información. Así que eso no es problema. Y como les decía, en estos sistemas, por ejemplo, lo que se está usando es goteros, ¿cierto?, más o menos a una distancia de unos 50 centímetros, autocompensado, y que apliquen más o menos unos 2,31 litros de agua por hora, y con 2 líneas, como es lo que yo estoy también recomendando, con dos líneas. En cuanto a la fertilización de los almendros, la fertilización va a depender especialmente primero que nada, de la fenología, o sea, de la época del año, ¿cierto? No, porque hay momentos en que el almendro va a requerir un apoyo de una fertilización, sobre todo, por ejemplo, cuando empieza a florecer, en la cuaja, también en el crecimiento de frutos, ¿cierto? En el crecimiento de las hojas, cuando empiezan a crecer las hojas, ¿cierto? Son momentos de mayor necesidades de apoyo fertilizante. También va a depender de la extracción del cultivo, también va a depender de los aportes del suelo, qué fertilidad tiene el suelo. Eso lo voy a obtener con un análisis de suelo, y también va a depender del análisis foliar que yo haga también a mis plantitas ya cuando vayan creciendo. De eso también me voy a apoyar para la fertilización de mis almendros. Por ejemplo, la cantidad a aplicar por tonelada en el caso de extracción con cáscara, tomando en cuenta la producción con cáscara, no la pepa sola, más o menos de nitrógeno requiere por tonelada de producción con cáscara unos 35 kilogramos por hectárea, ¿cierto? De fósforo o de P2O5, ¿cierto? Más o menos unos 9 kilogramos por hectárea, de potasio unos 11 kilogramos por hectárea por tonelada, ¿cierto? Estamos pensando que es posible obtener incluso 2,5, incluso hasta 3 toneladas en el mejor de los... No, más, quiero decir, estamos pues con cáscara, así que puede ser hasta 5 toneladas o 6 toneladas de pepa con cáscara. Se puede llegar a obtener, digamos, hasta unas 6 toneladas o más quizás, con cáscaras. Como les digo, entonces nitrógeno, fósforo, aquí está la cantidad que ustedes tienen que reponer para obtener un cierto rendimiento. Acá les dejo también las cantidades suficientes que se requieren en el análisis foliar. En todo caso, cuando ustedes hagan un análisis foliar, que deben hacerlo más o menos en la época de verano, ¿cierto?, como por ejemplo en enero,
la empresa a la cual ustedes ¿cierto? Van a contratar para hacer el análisis foliar. Ellos les van a indicar cómo tomar las muestras y también les van a decir si están dentro de las cantidades suficientes o no. Ellos tienen también sus expertos, así que en este aspecto no se estresen, solamente tienen que tomar bien las muestras nomás. Bueno, y llegamos entonces a la parte fantástica, ¿cierto?, de la producción de almendros, ¿cierto?, que es, por supuesto, la cosecha, ¿cierto? La cosecha se hace, ¿cierto?, en verano, cuando ya el pelón ya se seca, ¿cierto? Una cosa importante es, antes de empezar la cosecha, hagan muestreos, ¿cierto?, de rendimiento. ¿Cómo se hacen los muestreos de rendimiento? Ustedes toman un arbolito, le sacan todas las almendras con cáscara y las pesan, ¿cierto? Pueden sacar unos 3 o 4 arbolitos para ver cómo están, cuánto está produciendo cada arbolito. Después lo multiplican por la cantidad de arbolitos que ya fue determinado por la cartografía digital. Así que con eso ya van a tener una idea de su producción. Recuerden que con cáscara el rendimiento es mucho más alto. Ese rendimiento ustedes tienen que multiplicarlo por 0,30 para obtener el rendimiento en pepa, ¿cierto? Un dato es que los precios pagados en Europa ahora último son por el kilo de almendra está más o menos en 4 euros. Eso significa como más de 4.000 pesos chilenos por kilo de pepita de almendra. ¿Qué tipo de cosecha? ¿Cómo se hace la cosecha en almendro? Bueno, puede ser la cosecha totalmente manual, a mano, pero es poco viable, ¿cierto?, en una plantación en grande. Está la semi-mecanizada, ¿cierto?, como vemos acá, una semi-mecanizada donde se mueve el árbol, ¿cierto?, cae la pepa y después queda ordenada en el suelo para después la secan, ¿cierto? Está también el sistema acá con el paraguas también, pero probablemente el mejor sistema es con la máquina autocabalgante, que es la misma que se usa para cosechar uva para vino, ¿cierto? Se puede adaptar también para la cosecha en seto de almendros, haciendo de la producción de almendros, como le digo, algo totalmente mecanizado, donde usted no va a depender de estar contratando, no sé, 20 o sea 100 personas, no sé, o 200 personas, traer esos buses, así que no va a tener ese dolor de cabeza. Así que, como le digo, se puede hacer todo mecanizado. Los rendimientos en pepita, sin cáscara, de los almendros, más o menos ya en el segundo año ya está dando producción, que pueden llegar hasta de 500 a 600 kilogramos. Ya en el tercer año de 1500 a 1600 kilogramos, el cuarto año de 2000 a 2100, quinto año de 2100 a 2300. Y ya en el sexto año ya va a producir 2.700 si está haciendo todo bien, como les digo, cultivo intensivo en seto, incluso más. En Estados Unidos las producciones superan los 3.000 kilos en algunas partes por hectárea de pepita. Bueno, y como post cosecha, este también es un aspecto importante. Recuerden, la almendra una vez cosechada se debe secar. Ustedes deben entregarla seca, ¿cierto? Una forma de secarla más o menos a 54 grados Celsius por unas 10 horas. Otra manera es cuando se dejan también en el suelo. Se pueden secar en el suelo o también se pueden secar en lugares especialmente acondicionados de cemento. Pero esto no es viable en lugares donde podría caer una lluvia, ¿cierto? Porque ahí vamos a tener serios problemas, ¿cierto? Hay que descascararla, ¿cierto? Despelonarla. Hay varios métodos para esto. La humedad para guardarla, más o menos para guardar ya la pepa, digamos, más o menos está entre de 6 a un 5% esto de humedad. Se guarda en estos porcentajes para evitar infecciones de hongo. El almacenaje, si hay ataques de insectos y hongos, se puede, por ejemplo, si yo tengo aquí pepas y me empieza o me entra, ¿cómo se llama? Algún tipo de hongo o algún tipo de, no sé, insectos, se pueden fumigar con bromuro, con fosfuro. En los almacenajes se pueden almacenar, como les digo, con cáscara, como acá por ejemplo se pueden almacenar con cáscara, una humedad de un 65% a 0 grados, puede durar en estas condiciones con un 65% de humedad a 0 grados, puede durar 20 meses la almendra con cáscara, y si estoy a unos 10 grados, unos 16 meses, y probablemente más o menos unos 20 grados, unos 10 meses. Sin cáscara, sí, la pepa es sensible a la oxidación, así que se recomienda guardarlo en lugares con
baja cantidad de oxígeno, ¿cierto? Más o menos, por ejemplo, un 0,5 en atmósfera modificada. Se puede también almacenar en atmósfera controlada, en bolsas selladas, sí, se pueden mantener, que se mantengan a unos 20 grados Celsius, puede durar la almendra de 8 o 9 meses, lo cual es otra cosa fantástica, porque ustedes, si son productores, producen, por ejemplo, cereza o producen uva, ustedes saben, uno va corriendo, que hay que enfriarlo, es un estrés tremendo. Esto no se produce en frutales como los avellanos, como por ejemplo ahora que te estoy mostrando el almendro, ¿cierto? Porque pueden durar una enorme cantidad de tiempo si es que hago todas las cosas correctamente. Y bueno, amigos, eso era todo lo que yo quería mostrarles sobre el cultivo del almendro. Espero que esta información les sirva. Y como les digo, este es un cultivo que tiene un futuro inmenso. El mercado chino se nos está abriendo, el mercado indio se nos está abriendo, y prácticamente en el hemisferio sur no tenemos competidores, porque casi todos, porque recuerden que el almendro no se puede producir en los países, los países de no clima templado, o sea, los países tropicales no se produce, así que tenemos muy poca competencia, y los pocos países que sí lo podrían producir tienen problemas. La última vez que publiqué un video fue sobre la mosca de la fruta, por ejemplo, y Chile está libre de la mosca de la fruta, y Chile es un país seguro para los chinos, hemos respetado bien todas sus reglas, así que ellos, como les digo, nos confían en nosotros y nos están entregando este mercado. Así que, amigos, aprovechémoslo. Así que gracias por su atención y nos vemos en un próximo video en ATECH, Agronomía Técnica en Chile. Gracias.